Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Radio C. Están escuchando la tercera edición de Parábolas. Mi nombre es Andrés Castro. Estoy aquí con mi compañera. Hola, soy Dora. Bienvenidos a Parábolas. Bueno, como ya saben o no, este es un programa de gestión cultural. Somos gestores culturales en nuestro último cuatrimestre. Y bueno, nos gusta hacer un programa sobre nuestros aprendizajes, nuestras experiencias, temas que podemos discutir, que podemos debatir, que podemos criticar. Y en esta edición, como hemos platicado en las ediciones anteriores, queremos hablar de economía cultural. Y bueno, pues para presentar el tema, empezamos con una pregunta que es: ¿qué es economía cultural? ¿Por qué? Y también por qué podría decirse que hay una economía de la cultura, ¿no? O sea, ¿por qué la cultura tendría que verse involucrada dentro de la economía? Sí, o de dónde surge, ¿no? Este término de economía cultural. Sí, pues es justo... Es muy teórico, ¿no? Sí, es muy teórico, porque hay personas que están a favor del término y otras que no. El término surge pues con el auge de estas industrias creativas y culturales, porque se empieza a medir de cierta manera, y digo de cierta manera porque no se hace una medición rigurosa como en otros sectores, en donde las industrias creativas y culturales ya son vistas como una fuente más de enriquecimiento para el Producto Interno Bruto de una nación o de un estado. Y por ejemplo, hay varios teóricos que han abordado este término y lo han cuestionado, lo han defendido, y otros que lo han rechazado, ¿no? Pero el que más lo ha abordado es George Giudice, en un libro que tiene, que es muy bonito, editado por Gedisa, que se llama El recurso de la cultura. George Giudice es latinoamericano, pero ¿tú sabes de dónde es? Uy, no sé. No sé si sea... ¿Es argentino? ¿Es argentino o brasileño? Podríamos... Creo que es argentino. Pero... Y este libro que mencionas, que es El recurso de la cultura, se llama. Uh-huh. Es como de sus más... O sea, es como su libro más vendido, mejor recibido, ¿no? Por la academia. Sí, o sea, dentro de los más famosos está ese, el de Recurso a la Cultura de George Giudice, y también está el Economía y Cultura de David Throsby. Ese lo editó Educal, la antigua Conaculta, y es un libro que actualmente está agotado, pero justo fueron de los primeros que empezaron a plantear esta idea de que la cultura puede generar recursos. Entonces esto pone en jaque a las personitas que todavía sienten este espíritu aurático del arte contemplativo estético, que debe mantenerse intocable, ¿no? Que debe permanecer en un museo y que no debe pasar a las manos diabólicas del dinero. Pues frente a esto, estos teóricos pues dicen, ok, o sea, la cultura no solamente produce dinero, sino que también para generar productos artísticos y culturales se necesita dinero. Es decir, un artista tiene que ganar. Una empresa, una industria cultural tiene que ganar. Pero también está puesto en jaques de industria, pues nos hace remitirnos a Adorno y Horkheimer, ¿no? Que
totalmente rechazaban esta idea de industria, ¿no? Como esta manufactura masiva de significados culturales, Sí, ¿no? claro. Y eso es como un tema que creo que tocaremos después, pero justo cómo es que esta visión de ver a la cultura como un recurso y como al final como una inversión monetaria, ¿qué implicaciones tiene en el sentido simbólico o sí, ¿no? O semiótico, como de, bueno, lo que me está dando la industria cultural o que es un producto que está pensado como un recurso, pues me está adoctrinando, ¿no? Me está guiando, y yo creo que ahí recae como la principal diferencia entre entender a la cultura como un recurso. O sea, cuando tú ves el valor simbólico no entendido como recurso, ahí es donde te puedes separar, ¿no? O sea, de decir, esto es lo éticamente mejor, ¿no? O lo que sea, pero también vemos el mundo del arte, ¿no? Y cómo, o sea, del arte más fino, del arte, de la historia del arte, así de Da Vinci y esas cosas, o sea, justamente, digamos, en esta era del capitalismo súper avanzado y de la globalización total, creo que es como parte de esto, es como cómo se vinculan o cómo se fusionan los valores monetarios, ¿no? Los valores económicos con los valores simbólicos. Claro, y que justamente esto que comentas de vincular los valores monetarios con los simbólicos no es nada nuevo, o sea, solamente es un término, ¿no? Que se ha aceptado, pero pues pensemos, igual regresando a la época de Da Vinci, pues Da Vinci hacía pinturas porque le pagaban, porque claro, era su forma de ganarse la vida, y claro, con eso generaban significado para que el mecenas pudiera tener cierto poder. se pavoneara. Exactamente, entonces pues ahí también podremos hablar de una cierta economía cultural, ¿no? Claro, entonces no es nada nuevo, digamos, o sea, Claro. si lo entendemos así, en un sentido económico que creo que es parte de como mi argumento en todo esto, es que justamente lo económico es previo a lo cultural o lo artístico. ¿Por qué? Porque lo económico al final es la solvencia de necesidades inmediatas, ¿no? Y justamente la cultura se vuelve como en un tiempo de ocio, en un tiempo de vamos a pavonearnos, vamos a generar símbolos, ¿no? Que nos den identidad, que nos den, no sé, ¿no? Eso desde las cavernas hasta las subculturas de ahorita, ¿no? Pero siempre está atrás la importancia económica de todo eso, ¿no? O sea, como al final yo tengo que tener recursos para crear, para vivir, para pensar en todo eso, ¿no? Sí, y que aparte algo muy inteligente de el título de George Judice, El recurso de la cultura, es que conforme va avanzando los capítulos, no solo lo plantea desde un recurso meramente económico, sino también social. Entonces él está viendo esta intersección que hay entre la distribución y difusión de los símbolos culturales y cómo eso puede generar recursos económicos y también puede generar ciudadanía cultural. Entonces esta parte de enlace de ciudadanía con economía es un punto muy importante que aborda Judice. Y él pone varios casos muy interesantes, como el Festival Insight, que se realizaba en Tijuana, con Alianza
El de la con frontera, San Diego, ¿no? exactamente, que pues era un concierto, digo, un evento masivo. Sí. Pues sí, había conciertos, había performance, había venta de arte, editoriales, todo. Y justo él veía este festival, dentro de los símbolos culturales, era esta identidad y pregunta constante por cómo es vivir en una frontera, ¿no? Uh-huh. Repensar el tema de la migración. Y que justamente este festival se hacía con la intención de unir las dos, tomen con pinzas este término, identidades, la del estadounidense y la del mexicano, en un mismo sitio y a través de la frontera, ¿no? Los que podían pasar, pues lo hacían, iban a San Diego, y los gringos podían venir a Tijuana, pero los que no podían, pues desde Tijuana podían muy bien ser testigos de este enfrentamiento a la frontera y de la concepción misma de nación. Él lo analiza muy bien. Luego, otro de sus casos más, yo creo que es el caso favorito de Giudice, es de una banda de reggae en Brasil que surge en las favelas. Se dan cuenta que esta comunidad en las favelas se da cuenta de que están siendo excluidos de toda la dinámica artística y cultural de la ciudad, ¿no? De Río de Janeiro y de muchas otras urbes de Brasil. Entonces nadie quería llegar ahí con ellos. Dice, bueno, si nadie quiere y nadie nos trae esos productos, nosotros los vamos a hacer desde aquí adentro. Entonces ellos impulsaron este proyecto de una banda de reggae, pues con tambores, uniendo a la gente de la comunidad para que participara, y que justo su intención era generar ciudadanía y participación desde adentro. Pero ellos lo que hacían, pues fue muy inteligente, fue diseñar estrategias para que les dieran remuneración a ese trabajo. Entonces ellos grabaron su disco, y su disco lo vendían afuera, ¿no? Digo afuera porque ellos estaban, pues, ellos habían sido rechazados por esta gente que distribuía. O sea, los que no les distribuían le empezaron a vender ellos. Sí, exactamente. Entonces ellos también generaron este recurso económico ligado a los recursos simbólicos y sociales. Sí, que como vemos ha pasado siempre, ¿no? Siempre ha tenido que haber esa relación de alguna forma, aunque no haya sido consciente, ¿no? Hasta en la producción no sé, de la iglesia, ¿no? O sea, no puedes crear una iglesia enorme, simbólica, preciosa, sin ver cómo se va a mantener, sin ver todo lo económico, ¿no? O sea, sí, exacto. Y creo que lo importante de entender al recurso cultural como algo económico es justo tener la conciencia de que eso tiene que estar, ¿no? O de que eso también genera procesos ciudadanos, ¿no? Exactamente. O sea, de que sí, o sea, la inserción a producir, a distribuir, a exhibir tiene que ver con un proceso económico también, ¿no? Sí. Que al final no y justo ahí es donde entra como el puritanismo de la cultura, ¿no? Como decir, no, es que no puedes ver el disco como reggae para lucrar, ¿no? O sea, es para que los chavos se sientan bien, para que generen su identidad, pero no para que lucren, ¿no? Sí, o lo que sea, o sea, claro que también hay extremos que no, o sea, que ya se van más a un capitalismo de conglomerados y de monopolios culturales también, como Disney, ¿no? Que es algo que también quería hablar en este capítulo de parábolas, porque pues me parece que Disney es como un pionero en agarrar recursos culturales y símbolos y todo esto y explotarlos económicamente de las formas que puedan, ¿no? Sí, y justo esta parte del consumidor es que, claro, o sea,
que Disney ha sabido construir tanto este valor cultural, que es una diferencia que podríamos hablar ahorita entre el capital cultural y el valor cultural, porque lo ha sabido construir tan bien que el consumidor se enceguece y va directamente. Va directamente y lo... Sí, y anula cualquier forma de posible crítica, ¿no? O de posible... Alternativa también. Sí, alternativa o injerencia ciudadana, ¿no? O sea, justo ese es el problema que dice Jorge, Adorno y Jorge Herman, ¿no? Con la industria cultural, o sea, también hay un riesgo de que seamos acríticos, ¿no? A todas las producciones y justamente nos agenciamos valores culturales que nos promueve Disney, ¿no? Que nos promueve Televisa, ¿no? Que nos promueve cualquier forma de conglomerado cultural que tenga como ese poder, ¿no? Tanto económico como de exhibición y distribución de contenido cultural, ¿no? Sí. Y bueno, podemos abordar en este momento las diferencias entre capital cultural y valor cultural, ¿no? Para que queden un poco más claras. Sí, pues, o sea, creo que lo principal del capital cultural es justo esta traducción de lo que pasa en el mercado del arte, ¿no? Como tienes un símbolo increíble que es una pintura, pero eso se vuelve un capital social, económico, monetario y de todas las formas que puedas ver, ¿no? Sí, pues que el padre del premio capital cultural pues es Bourdieu o Bourdieu, ¿con quién decirle? O cómo se pronuncia en realidad, que no lo sé. Que justo decía que las sociedades pues están divididas en clases y que cierta clase va creciendo con un determinado rumbo educativo. Es decir, que una persona que estudia en una escuela pública no va a absorber el mismo nivel de educación y de símbolos que alguien que está estudiando en un colegio privado en Japón, por ejemplo. Que genera jerarquías, ¿no? Exactamente. Entonces, esos rasgos educativos que van marcando a cierta clase es lo que forma el capital cultural. Y en concreto, el capital cultural es saber que La Noche Estrellada fue pintada por Van Gogh. Claro. Y entonces dentro de eso tienes varios niveles que afectan justo al capital cultural, ¿no? Que pues Van Gogh fue un artista impresionista de tal año a tal año, pintó tales otros cuadros, fue amigo de Gauguin y eso va determinando el capital cultural. Sí, o sea, vale. Niveles. Tienes más capital si sabes todo eso, ¿no? Exacto. O si has ido a Disney, ¿no? O si conoces, no sé, o sea, imagínate en una primaria. O sea, el ejemplo más tonto. En una primaria donde todas las niñas quieren ser princesas y una sabe más de todas las princesas que las otras, ¿no? O tiene más, o sea, manera como más princesa que todas las demás, ¿no? Entonces ya vale más esa niña que todas las demás, ¿no? Que es algo pues muy debatible. Que está, claro, es súper debatible, pero a la vez es una forma de organización social que siempre está presente, ¿no? O sea, y luego cómo traduces eso en aspectos monetarios, ¿no? O sea, ese valor que está inserto en el conocimiento de alguien vale dinero también, ¿no? Sí, exacto. Y también las estrategias del lado de la gestión que vas a diseñar para lanzar un cierto producto a un público, ¿no? Que ese valor cultural de ese público va a depender mucho de cuánto vas a cobrar por tu producto o servicio. Sí. ¿Y el valor cultural? Tú dilo. Según yo, el valor cultural es
Pero creo que justo si queremos ver como el origen de por qué en todo el mundo se da esta dinámica, ¿no? De tomar a la cultura como un recurso, de ver el recurso monetario, de ver el beneficio. Yo creo que viene de dinámicas de globalización, ¿no? Del capital. Y con todas las políticas culturales que hay detrás de la propiedad intelectual, ¿no? Y justo Disney creo que es un gran ejemplo porque tiene una propiedad intelectual que es mundial, o sea, todo el mundo conoce eso, ¿no? O sea, eso crece su capital y su valor muchísimo. Sí. Y justo solo se puede dar en una cultura pues transnacional, ¿no? Sí, y que justo en el ejercicio de los derechos culturales, pues también se puede ver cómo se ha insertado estas dinámicas económicas pues ya muy marcadas por y para la cultura. O sea, ya no se piensa si puede insertarse o no, porque ya está dado por hecho de que sí, que la cultura genera riqueza y debe generar, o sea, debe ser parte también de esto. Sí, debe de tener un beneficio, ¿no? O sea, no puede ser pérdida. Exacto. No, en ningún proyecto puedes estar en números menos, ¿no? Sí, y también dicen pues varios estudiosos de la economía cultural que la cultura es la única rama que te va a permitir ganar siempre, aunque no hayas ganado claro, recursos económicos. Por el capital cultural. Exactamente, por los símbolos, ¿no? Sí, que siempre va a llegar a alguien y le va a impactar, no sé, una obra de teatro, ¿no? Y ahí es donde entra como también el marketing muy cabrón, ¿no? Uh-huh. Porque si tú, yo creo que el marketing es generar también símbolos y generar también aspectos semióticos y que al final se interpretan como cualquier producto cultural también. Entonces si tú tienes un festival que no gana mucho, no es muy grande, pero tiene una imagen con un capital cultural enorme, es también, o sea, se vuelve súper valioso para las personas, ¿no? O sea, aunque no sea muy grande. Sí. O sea, como una marca, como cualquier marca, ¿no? Sí, que justo, pues, siempre, o sea, los inversionistas y los empresarios están viendo la cultura porque pueden insertarla en un lenguaje, en su lenguaje llamado responsabilidad social, que es muy bonito y que pueden invocar a más inversionistas o crear justo una muy buena imagen a partir de esto para que vean que están teniendo un mayor impacto, ¿no? Pero yo soy de la idea de que no tenemos que desvincular a la economía de la ciudadanía. Sí, o sea, claro que no. Que siempre, si vamos a diseñar estrategias de fondos o de empleo, de recursos, de empleo, no solo pensemos por el lado monetario, sino también del lado de la ciudadanía. Porque la ciudadanía es lo que permite que las personas tengan una voz, que participen, que critiquen y debatan sobre su realidad. Entonces, si tú tienes eso y tienes el lado de la economía, creo que va a ser más difícil que el equilibrio se deshaga. De alguna forma pones poder en las personas, ¿no? Uh-huh. Y para irnos al corte, una última pregunta. Si suponemos que la economía cultural siempre ha sido, a lo largo de toda la historia de la cultura, entonces la cultura siempre ha sido algo que se consume o que nos determina el consumo. Entonces, ¿tú crees que que Adorno y Horkheimer tenían razón un poco en que cuando consumimos cultura en realidad
O sea, solo estamos consumiendo cosas y... Discursos de alguien más, o sea, cosas que alguien más quieren que veamos. Ajá. O sea, en la peor sentido de consumo. Uy, se lo preguntas a la persona menos indicada. ¿Por qué? Porque yo soy de esta idea, o sea, la comparto junto con Nibón Bolán, que es otro personaje Ujú. dentro de los pensadores y estudios de la cultura aquí en México, que el hecho de que estas acciones, el hecho de que el consumo sea parte de los derechos culturales y los derechos culturales sean derechos humanos, Ujú. yo no puedo juzgar a una señora que que esté viendo telenovelas todos los días, porque para ella esas telenovelas significan, porque para ella ver hoy Claro. todas las mañanas, O sea, es el mismo modelo que se repite con Exactamente. diferentes contenidos. exactamente, y es como juzgar a un joven estudioso de la historia del arte que Claro. va todos los fines o cada inauguración a Kurimansuto. Por apropiarse de su capital cultural. ¿no? Exactamente, porque todo tiene que ver con esta parte del capital cultural, lo que te hace ser más cool. Ajá. Por eso es que las personas se siguen refiriendo a culto, se siguen refiriendo, es que yo no tengo cultura, es que en México no hay cultura, porque asocian el término de cultura A un capital. a un capital y no viéndolo como un sistema social quizá. Sí, es un tema muy loco porque entonces, o sea, tal vez alguien nos podría criticar por no pensar en un proyecto que no, Impacte. ajá, o que no sea consumido, ¿no? Ujú. O sea, si la creación no se consume, entonces no está haciendo lo mejor que puede hacer o no se cumple pues su objetivo, ¿no? Pues, o sea, hay que ver más allá, ¿no? De cómo se está diseñando. Porque yo no creo que un proyecto que solamente ocurre un fin de semana una vez al año y que se repita, que lleve ya 10 años operando, como un festival de cine quizá, vaya a generar algún tipo de impacto mucho más grande a nivel comunitario. Claro. Porque en un fin de semana, o sea, tú puedes echar... Bueno, ¿quién se echa todas las películas de un festival de cine, por ejemplo? En un fin de semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí tiraría y me iría mucho más al fondo hacia un modelo de gestión, pues que apele a una cosa más duradera. Entonces, ¿tú crees que ese tipo de proyectos en realidad sobreviven del capital cultural que podrían estar generando? Sí. O sea, totalmente de la mercadotecnia, ¿no? O de... Sí, claro. Sí, del capital cultural que dicen... Bueno, que se agencian y que comparten, pero que en realidad no están... O sea, no están viendo esta parte de ciudadanía, no están viendo la parte de los procesos, ¿no? Exacto. Sí, sino que solamente recaen en la eventitis. Y no por esto Ujú. quiere decir que no vaya un niño que nunca ha visto una película en su vida y se A cambiar acerque- su vida Ajá. por ver una peli. Porque puede pasar y pasa, ¿no? Que Claro. es algo muy bonito del cine, por ejemplo, en este caso. Entonces, podríamos seguirlo machacando mientras escuchamos una rolita. Bueno, vamos a hacer el corte musical. Van a escuchar una canción de Grammatic, una de sus primeras que se llama Dream Big. Y regresamos. Están escuchando Radio C. We call it cutting. It isn't exactly that. To me, it goes much deeper. Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole, create an idea.
That's the time. Feel like making dreams come true. Oh, baby. You are, you are, you are, you are, you are. We call it cutting. We call it cutting. Bueno, bienvenidos de nuevo. Están escuchando Parábolas en Radio C. Hoy estamos discutiendo la economía cultural y pues terminamos con un tema difícil, pero vamos a pasar a otro, que es justamente los beneficios de la economía cultural. O sea, hemos visto que puede ser muy criticable o no, que siempre ha existido, que
es una dinámica que ha sido global y que no va a parar pronto. Y que hemos visto desarrollos como por ejemplo en Silicon Valley, donde el PIB y prácticamente toda la economía de la ciudad se centra en la propiedad intelectual y en la propiedad, en la propiedad intelectual, a lo cual esto se llama economía naranja o Orange Economy, que justo se trata de generar como procesos y dinámicas en un ambiente o en una sociedad o en un grupo que empiece a generar, a producir y a distribuir y a generar una economía basada en esto, ¿no? Como podría ser el ejemplo que diste hace rato de Brasil y de las favelas, que dicen, pues no nos están distribuyendo aquí lo que queremos, pues vamos a crearlo y vamos a venderlo, ¿no? Uh-huh. Y esto empieza a generar unas dinámicas como unos círculos virtuosos en donde se dan más oportunidades para más personas de producir nuevos contenidos y se empieza a generar como unas oasis culturales económicos, ¿no? Sí, que justo este término de economía naranja sigue siendo muy utópico, así como ciudades inteligentes o ciudades... Smart cities. Sí, las smart cities. Y que justo pues es ver, que es una cosa pues también muy bonita, ¿no? También ver cómo puede, o sea, cómo puede una economía ser parte de un todo integral en donde el artista, los creadores, también los contadores, abogados, todos están involucrados dentro de una dinámica que va siendo también sostenible dentro de la misma, del mismo sitio. Sí, como que no hay... O sea, además creo que, todos consumimos, pero algo que me gusta mucho de trabajar en la cultura y de trabajar con propiedad intelectual sobre todo, es que pues tu recurso es inmaterial, ¿no? O sea, no es un recurso ecológico, no es un recurso de la tierra, ¿no? Sino que es un recurso ideado por alguien, ¿no? Uh-huh. Que eso me encanta porque justamente creo que no hay muchas pérdidas, o sea, y todos los beneficios pueden obtenerse de ahí, ¿no? O sea, es increíble que, no sé, por ejemplo en Silicon Valley empezó con unos chavos en una universidad, ¿no? Que fueron los pioneros, como Steve Jobs, digamos, y que empezaron a generar toda una economía en la ciudad basada en propiedad intelectual y en desarrollo de software, y que ya ahí está Google, ahí está Amazon, ahí está todo, ¿no? Y es impresionante cómo ahora todos nos regimos por compañías que están en ese mismo lugar, ¿no? O sea, si no hubiera existido esta dinámica de sustentabilidad y de una economía basada en procesos que son libres, o sea, puede existir, o sea, puedes tomar todos los recursos que quieras, ¿no? Que son inmateriales, o sea, no hay límite en ese sentido. Si alguien nos está escuchando, tiene algún terreno que le heredó algún tío o abuelo muy grande en algún rancho a las orillas de la ciudad, yo lo super invito a repensar esa estructura, no solo de una ciudad inteligente, sino de una estructura sostenible en sí. O sea, si tú tienes unas cuantas hectáreas, tú puedes decir, ok, yo quiero hacer zapatos de plantas. Ok, ¿qué necesito para hacer zapatos de plantas? Ok, primero tener quizá un área donde se conviertan las plantas a material o una especie de tela, ¿no? Ajá. La primera. Luego necesito otra de pegamento. Necesito otra de investigación biológica, química sobre las plantas y sus propiedades de todo tipo.
Después otra que sea una comercializadora, otra que sea de diseño y otra que sea de impacto a la comunidad. Entonces, si tú tienes todos esos factores ahí en un mismo terreno, tú no vas a necesitar salir a otra ciudad o transportarte para o comprarle a los chinos solas, porque tú ya Claro. las estás haciendo. Entonces, si todo eso se mantiene ahí, se crea una esfera de riqueza, pues muy Sí, valiosa. y por eso la importancia también de consumir lo hecho en México, ¿no? Mm, Y no solamente lo material, sino también lo inmaterial, ¿no? Porque, digamos, si no fomentamos este tipo de economía y estas iniciativas que luego pueden crecer y generar más iniciativas y generar justamente este proceso como de círculo donde nosotros podemos, entonces les damos más oportunidades a las más personas y empiezan a surgir más y más iniciativas y justo todos empezamos a generar una economía con nosotros, ¿no? Es súper importante para desarrollar una sostenibilidad, ¿no? pues sí. También otra parte de esta plática quisiera dedicarla pues justo a la estructura que hay a nivel nacional o de indicadores económicos en México, ¿no? Porque pues yo sigo mucho al GRECO, que es el grupo de reflexión sobre la economía cultural, y ellos justo pues lanzan esta llamada a las personas a profesionalizarse en la cultura, pero no solamente como gestores culturales, sino también en las diferentes ramas de la sociedad, como abogados culturales, Claro. economistas culturales, marketing cultural, todo eso. Entonces ellos siguen muy en la línea de economía cultural y periodismo cultural. Entonces ellos proponen que en uno de los últimos libros de uno de los directores del grupo, que es Eduardo Vázquez Cruz, que se llama Sector Cultural, su libro, pues él analiza los indicadores y dice que siempre se está peleando con el INEGI porque no son nada claros para cultura. No hay en sí un indicador cultural en pues toda la estructura. En todo el INEGI no hay un indicador. No hay. Hay de deporte, hay de arte, hay de libros, hay cosas así, pero no hay uno que englobe todo. Pero pues también tiene que ver con una problemática de definir lo cultural. Y pues él piensa, bueno, ok, si vamos a hacer un Claro. libro y ese libro necesita de la intersección de otros indicadores de otras industrias, como la industria de papel, de tinta, de impresión, todas esas podrían ser parte de los indicadores culturales. Claro. Les pregunta. Entonces él propone, o sea, que justo si haya un enlace mucho más integral de todos los indicadores para poder lanzar hacia un indicador cultural. Porque ¿qué pasa si no hay un indicador cultural como tal? No puede haber un registro de toda esa economía Ujú. que gira en torno a lo, Sí, a y lo no, cultural. y no se cree posible, ¿no? Exactamente. O sea, justo ese es un problemota. El otro día, o sea, el desconocimiento de lo que es justamente la economía naranja, de lo que es la economía cultural, de las posibilidades que puede tener, ¿no? El otro día me contaba una compañera que conoce a una joven Ujú. que es economista, que fue su jefa en muchos proyectos culturales, Ujú. pero que ella al salir de economía de la UNAM quería hacer su tesis de economía cultural y no la dejaron. O sea, porque Sas. supongo que no entendían de qué se trataba o decían, no, eso no es economía, ¿sabes? Ujú. Y creo que por ahí está el problemota también, o sea, justamente no se puede generar estos procesos si no existen abogados, ¿no? Si no existen Economistas. economistas, sí, servicios de toda clase. Ujú. O sea,
justamente este círculo no solo se queda en la producción intelectual, ¿no? Sino que pues engloba muchas otras cosas, ¿no? O sea, toda la economía en realidad, o sea, Ujú. a los aspectos más básicos que platicábamos al principio. O sea, todo eso. ¿Y qué pasa si no hay un registro de la actividad cultural? No hay dinero. ¿A dónde se va todo ese, a dónde se va el libro el dinero que compraste del libro? Sí, no, ni idea. Ni idea, porque se pierde en todas las industrias, en todos los otros indicadores. Entonces, dentro del sector nos estamos quejando constantemente de no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay chamba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues partir de esto, ¿no? Pues Claro. generar indicadores culturales, cosa que no hay. Sí, saber cómo está la cosa primero, ¿no? Ujú. O sea, saber qué dinámicas se están haciendo, dónde. Sí, y que justo, ¿dónde está todo el dinero de cultura? En la cuenta satélite. Pero ¿por qué tiene que ser una cuenta satélite? Y no una cuenta directa hacia Secretaría de Cultura. Pues porque esa cuenta satélite se llena de donaciones. O sea, ¿qué hace el Estado a esa cuenta? Porque no tienen un registro claro. Ujú. Y es muy alarmante. Y justamente, si no se hace desde las políticas culturales, o sea, si la política cultural no dice, oye, vamos a plantear dinámicas, estrategias para que se empiecen a generar estas iniciativas, pues nunca se va a lograr, ¿no? Sí, claro. Y hasta un poco en son de burla de que en estas últimas semanas salió la noticia de, ha incrementado el Producto Interno Bruto de la cultura. Pero pues esta es burla, yo creo, porque, por ejemplo, este Sí, señor... en México no aumenta el PIB nunca, No. ¿no? ¿Y Menos cómo? la Porque no, cultura. porque justo no tiene cómo medirse. Claro. Y por ejemplo, este señor, se llama, ¿cómo se llama el señor que dice, a ver, te digo cuál es. ¿Cómo se llama? Sí, es muy interesante. Pues como vemos es un tema muy, pues muy extenso, ¿no? Pero si queremos apropiarnos de la economía cultural, que yo creo que debemos hacerlo, pues sí tenemos que voltear a ver a la economía naranja, ¿no? Y a la industria cultural y a todo esto como oportunidades de generar procesos no solo dentro del sector cultural, sino como económicos para México, ¿sabes? Ujú. Y creo que eso es crucial en el futuro también. Y que justo, Sobre todo porque otras industrias se van automatizando, van perdiendo como oportunidades laborales, ¿no? Y creo que la economía naranja es como decía, es un recurso inagotable, ¿no? O sea, en ese sentido puede generar mucho beneficio para muchas personas sin tanto gasto material, sí. por así decirlo. Sí, porque no tenemos un piso. No tenemos piso desde dónde partir. Entonces, si nos la pasamos construyendo y haciendo cosas, en determinado momento todo se cae, porque no hay nada que lo sostenga. Entonces, si no podemos registrar todas las actividades, si no podemos marcar las líneas de rumbo que hay en políticas culturales para que el sector opere bien, si no obtenemos un presupuesto que nos merecemos como sector debido a toda la masacre y esclavitud que hay allá afuera, entonces ¿hacia dónde vamos, no? Claro, o sea, creo que tenemos que reconocer la gran potencia que puede tener este desarrollo, ¿no? Sí, y alentar a las personas de que Sí, que produzcan, que hagan, ¿no? sí, que no por eso dejemos de crear.
Claro. y que no por eso dejemos de participar y de generar comunidad. Bueno, muchas gracias por escuchar este tercer programa. Están escuchando Radio C. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Bienvenidos a Parábolas, un programa de gestión cultural para gestores. Pensemos la cultura.